Así que hemos visto cómo un estudio de la teología nos puede ayudar a entender la palabra de Dios y su eficacia y su ayuda para las misiones. Y ahora vamos a ver lo que los autores nos enseñaron acerca de Dios y las misiones. Seguimos hablando de qué específicamente la Biblia nos enseña acerca de Dios y las otras cosas en este capítulo en cuanto a la misión o las misiones. Y nosotros vemos que aprendemos muchas cosas en la palabra acerca del corazón misionero de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, y también de sus diferentes roles en las misiones o en la misión de Dios. Y también vemos cosas en la palabra acerca del rol de la iglesia. Así que el autor empieza esta sección acerca del Dios Trino y Misionero, hablando específicamente de quién es Dios. Él es el principiador de todo y Él es el punto de partida de la misión. Eso es que todo de las misiones sale de Él, sale de su corazón, y nosotros lo hacemos en obediencia, no como los que inventaron la misión, sino los que obedecen a Dios y que quieren ser parte de su misión. El punto 2. Hay un solo Dios y Él es Trino. Eso es tres personas en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres personas de la Trinidad son copartícipes en la misión. Vemos que en esa sección los autores hablan de los roles de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en la misión. Cada uno cumple con ciertas funciones en la misión. Así que aquí lo he organizado bajo estos títulos. Dios muestra su propósito misionero y su amor por medio de las siguientes cosas. Primero, en la creación de todas las cosas. Después, en la promesa de proveer redención después de la caída de Adán y Eva. Así que vemos hasta en Génesis 3, ahí en el versículo 15, que después de que Adán y Eva deciden pecar, deciden desobedecer a Dios, que Dios ya le dice al serpiente que Él pondrá enemistad entre el serpiente y la mujer, y entre el simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y ahí ya profetiza que la descendencia de esta mujer va a herir la cabeza de la serpiente. Y los que estudian la palabra dicen que esta es la primera promesa que ya Cristo vendría, que la descendencia de Eva en Cristo pondrá fin a la obra del enemigo. Así que vemos que ya desde el principio Dios está dando su promesa de redención, que Él ya tenía planes de que Cristo iba a venir como el Salvador, el Redentor del mundo y que está caído en el pecado. También vemos que Dios muestra su propósito misionero y su amor en la promesa a Abraham, que incluye una promesa a todo pueblo en la tierra. Eso es lo que vimos en el último capítulo. El 4 también lo muestra en el envío de su Hijo como realización de todas estas promesas. Vemos su propósito misionero y su amor también en reconciliarnos a Él por medio de Jesucristo, y en crear un pueblo misionero, que es la Iglesia, y también en su obra de escoger a su Iglesia, ungirlos como mensajeros para su reino. Así que viendo estas cosas, como Dios obra su redención y su salvación para el mundo por medio de Jesús, y sigue formando su Iglesia, escogiendo a su Iglesia para ser sus mensajeros de esta salvación. En todo esto vemos
Dios en misión y vemos nuestra base de las misiones y que Él es el Padre de las misiones. Así que, ¿cómo es que todo esto, saber todo esto acerca de Dios, impacta tu ministerio y lo que tú entiendes acerca de las misiones? La palabra también nos enseña mucho acerca del rol misionero de Jesucristo o su obra misionera. Vemos en este capítulo las siguientes cosas: que Jesucristo llama a la humanidad al arrepentimiento. En sus primeras prédicas en su ministerio, Jesucristo llama al arrepentimiento a todos los que le escuchaban. También predica el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio son las buenas noticias que Cristo el Salvador y Mesías ya había llegado, y en Él podemos encontrar perdón de nuestros pecados y reconciliación con Dios. 3. Vemos que Cristo también reconcilia a la humanidad a Dios por medio de su muerte y resurrección. Solo es por medio de Él que podemos volver a tener una relación sanada y completa con Dios. El 4. Siendo Dios, Jesús tiene el mismo poder, conocimiento, omnipresencia y autoridad de Dios. Vemos esto confirmado por todos los evangelios, en sus enseñanzas. Así que vemos que Él da su misma autoridad a la Iglesia. Así que la Iglesia afirma su autoridad en el nombre de Jesús. En Hechos 4, cuando los discípulos están predicando acerca del Evangelio de Jesús, los fariseos les preguntan, ¿en el nombre de quién hacen estas cosas? ¿Con qué autoridad hacen esas cosas? Y dicen que lo hacen con la autoridad del nombre de Jesús. Así que en Cristo tenemos la autoridad de seguir con su misión. También la Iglesia afirma su autoridad para seguir con la misión de Jesucristo en la confesión que Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor, sometemos nuestra vida a Él y Él es quien nos guía. Y por eso tenemos la autoridad de seguir predicando en su nombre. En el punto 5 vemos que Jesús también se declara Señor soberano sobre todo, y ese es el mensaje que llevamos. Y Él es el agente por medio del cual nos podemos hacer parte de la familia y el plan misionero de Dios. Así que Jesucristo no es solamente el que nos trajo el mensaje de la salvación, que es el mensaje misionero que predicamos, pero también Él es el agente por la cual todo esto es posible. Él es Dios y Señor y Rey y Salvador, que lo hace posible que podamos tener una relación con Dios y hacer la obra misionera que Él nos encomendó. También vemos en este capítulo algunos de los roles del Espíritu Santo. Algo que no menciono aquí, pero que también está mencionado en el capítulo, es que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de su propio pecado y también convence a las personas de su necesidad de Dios y del señorío de Jesucristo. Vemos en el punto 1 aquí que el Espíritu es quien en la misión habilita a los hombres y a las mujeres a comunicar la confesión de Jesús como el Señor en una manera entendible en cada cultura. Eso significa que cuando vamos como misioneros a otras culturas para comunicar que Jesús es el Señor, es el Espíritu Santo que nos capacita y nos ayuda a comunicar esa verdad de una manera que se puede entender en esa cultura. En la primera de Corintios 12, 1-3, vemos que es la obra del Espíritu en nuestra vida que nos hace poder decir que Jesús es el Señor. Así que mientras comunicamos, es el Espíritu que obre en los corazones para convencernos o convencer a la gente que Jesús es el Señor. En la primera de Juan 4, 1-3, vemos que el Espíritu de Dios confiesa que Jesús vino en la carne. Así que
El que deja que el Espíritu obre en su corazón también confiesa lo mismo, que Jesús, siendo Dios, bajó a la tierra y vino para morir por nosotros. Así que es el Espíritu que lo hace posible que podamos hacer esas declaraciones. Es Él quien nos convenció en nuestro corazón para creerlo y vivirlo. Y Él sigue haciendo esa misma obra cuando salimos a confesar y predicar en el nombre de Jesús. Otro ejemplo vemos es en el día de Pentecostés en Hechos 2, cuando los discípulos de Cristo por primera vez reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien les da a los creyentes la posibilidad de comunicar las maravillas de Dios en los idiomas de la gente de cada pueblo representado. Así que muchas personas al leer este texto prestan más atención a las lenguas, a que las personas hablaban en lenguas. Pero siempre debemos poner más atención a qué es lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo les dio la posibilidad de comunicar las maravillas de Dios y el Evangelio de Dios de una forma que toda la gente de ese lugar podía entender. Así que el Espíritu Santo nos da la misma posibilidad de comunicar. No necesariamente siempre es así como ocurrió ahí, pero como que sea, quizás es un conocimiento de la cultura que nos da la posibilidad de comunicar el Evangelio de una manera más clara. O quizás es la posibilidad de aprender un idioma. Pero igual es el Espíritu Santo que está obrando para darnos la capacidad, los talentos y la sabiduría para saber cómo comunicar las maravillas de Dios a todos. También vemos por todo el libro de Hechos que el Espíritu Santo es quien guía a los discípulos y apóstoles en la expansión del Evangelio de Jesús. Y sigue haciendo lo mismo. Es el Espíritu Santo que en nuestro estudio de la palabra y nuestra obediencia a Dios, que nos guía para compartir el Evangelio, con quién, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Él es quien nos guía por medio de nuestra obediencia. Así que aquí hemos visto algunas partes de los roles de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo en la misión. Estas son cosas que la Biblia nos enseña. Así que espero que esto ya nos ha ayudado a ver cómo es importante estudiar la palabra y estudiar la teología para entender qué es la base de toda la misión. Y al entender los roles de nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos depender más de ellos en las misiones. En esta sección acerca del Dios Trino y Misionero, los autores también mencionan varias cosas que son verdades acerca de la Iglesia presentadas en la Biblia que tienen que ver con las misiones. En el 1 dice que la Iglesia es salva por medio de Jesús y el Espíritu Santo. 2. La Iglesia es dada autoridad por Jesús para predicar el Evangelio de Dios y hacer discípulos. 3. La misión de la Iglesia es participar obedientemente en la obra del Espíritu Santo de convencer a la humanidad que Jesús es el Señor, para que cada pueblo llegue a confesar que Jesús es el Señor. Vemos aquí que nosotros no somos quienes convencen. No, nosotros no somos quienes convencemos, sino es el Espíritu Santo. Pero nosotros participamos en su obra por medio de obedecer, compartiendo el Evangelio, enseñando la palabra de Dios, hablando con la gente acerca de la verdad de Dios. Y es el Espíritu que obra por medio de esa predicación y obediencia. Así que el rol de la Iglesia es predicar el Evangelio de Jesús. ¿Y por qué? Vemos varias razones. Y es posible que haya más, pero vemos que se predica el Evangelio de Jesús para que la gente se salve, para que Dios sea glorificado en toda la tierra y para que la gente se someta al señorío de Cristo y para que adore a Dios.